Y ahí lo que te gustó. Ah, es que quería entender qué era lo primero que le decía. Ralph McCurry, ¿qué? No lo Clap entiendo. my quarter, que se le cayó la moneda. Ah, Y en lo que se agacha le dice que le oído Daddy. Y además se pone el brinco. All right. We are recording. ¿Hasta ahorita? ¿O toda esa payasada? Ah, la puchica. ¿Qué onda? comience pues. Ay, este va, ¿por dónde empezamos? Yo voy aplaudiendo. Aplaudiendo. Es que si aplaudo, significa que ya empezamos. Porque estoy Ya como sin ganas de empezamos. arrancar. Ah, Comience, papá. tomo fuerza. Vanessa. Ya vino ¿Cómo Vanessa. está Vanessa? Ya se va, dice. In English. Vanessa is learning English. And she needs to practice English with everybody. She needs to practice English with everybody. Goodbye, Vanessa. That's the most English she's spoken ever in this Saying office. goodbye. Ay, Yeah. All right. Let's go for it, pa. vémosle. Muy bien. Eso. Episodio número 40, brother. Ya te alcanzamos, bro. Ya me alcanzaron. 40 episodes. Estamos a 12 Episodio del número año. 40. Episodio pasado fue la segunda parte del fin es crecer. Esa perspectiva que me gusta invitar a la gente a explorar. Que todo lo que hacemos, todos los proyectos son vehículos para nuestro crecimiento. Los proyectos que asumimos de manera intencional y también los proyectos que se nos impone por la vida son vehículos para nuestro crecimiento. Pero bien, hoy habíamos empezado diciendo que vamos a hablar del temor, del miedo. Del miedo. Del miedo. Hablamos Temor del es miedo. muy blandito. Miedo. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Ok. ¿Qué podemos decir del miedo? Que no Es podemos. importante, ¿no? Es muy importante y está de la mano con lo que hemos venido hablando del fin es crecer. Sí, el miedo es, para mí, uno de los obstáculos más grandes para que no nos permite vivir plenamente, ¿no? Y es algo que nunca lo vamos a eliminar, siempre vamos a vivir con algo de miedo. Sí. Puedo empezar diciendo que mucha gente a veces me dice, ¿cómo hago para quitarme el miedo? ¿Cómo hago para quitarme el miedo? ¿Cómo hago para quitarme el miedo? Y la verdad es que el miedo no se quita, hermano. Digamos, no hay... Es más bien cómo hago para hacerlo a pesar del miedo. Así es. Digamos, ¿cómo hago para hacer esto con el miedo? Caminando con miedo, pero caminando. O sea que la primera lección es hacerte brother del miedo. Hacerte brother del miedo. Hay aquel dicho que dice, detrás de todo miedo está la persona que quieres ser. Así es. O detrás de tus miedos está la persona que quieres ser. Sí. No hay atajos. No hay atajo. No hay forma de avanzar sin tener que enfrentar de alguna manera el miedo. Y enfrentándolo es haciendo eso. No hay otra manera de quitarte el miedo para luego hacer lo que quieres hacer. Te lo quitas haciendo lo que quieres hacer. Así es. ¿Ya? Yo tengo una experiencia de esto surfeando aquí en una playa aquí cerca. Y hay piedras debajo del agua y a veces el agua está bien baja, pues no está muy hondo, la ola está grande. Y por un lado quiero una de esas olas, digamos, yo quiero una de esas olas con todas las ganas del mundo. Y me acuerdo una vez que estoy ahí cerca donde está la ola quebrando y miro a otra persona, un gringo, agarrar una. Y para mí fue como, la puta, ¿en serio? Eso es lo que tengo que hacer. Digamos, that's what I gotta do. Digamos, no hay forma de agarrar esa ola sin tener que hacer lo que ese brother acaba de hacer. Y la respuesta es no hay forma de agarrar esa ola y no hacer lo que ese brother tuvo que hacer. No sé si me explico. Sí. Digamos, yo lo vi en una posición, en un lugar, ¿qué hombre? Un sopilote. No. Es como un globito de helio.
Aquí Cristian me está distraído por algo afuera de la ventana, como que si son ovnis. extraterrestres. Bueno, son ovnis. Hay ovnis, pero ya Pero lo son explicaron. objetos voladores que no sabemos qué Que no son. sabemos un ovni, no sabemos qué era. Pero van volando. Pero va volando. Y tienen formita como de estrella. Y es un objeto. Sí. Se le fue la chimbomba a alguien, bro. Yo creo que un par de chavalitos están sufriendo ahorita. Sí, ahorita está llorando, hermano. Prosigamos. Entonces, Solo hay que hacer un paréntesis. ¿ah? Se nota que todos aquí tenemos deficiencia atencional, pero porque vimos pasar una onda y estamos grabando. Yo no, yo pensé que algo iba a atravesar la ventana luego. Y de repente me sacó todo, de mi flow. viendo las estrellitas volando. Me sacó de mi flow, Cristian. Va, pues flow. Flow. No podías, Entonces, tenías que hacer lo que el gringo hacía. Tenía que ponerme en la posición que el gringo se puso para poder agarrar esa ola. Y era como que, ok, era una aceptación de que, ok, esto es lo que quiero, that's what it takes. Eso es lo que requiere esta vaina, eso es lo que se va a tener que hacer. Y ¿sabes cuál es la peor parte? Que cuando vas surfeando es como una fila. Agarro una ola uno, después está el otro en fila. Ajá. Agarro otra ola del otro y después está la fila. De repente me encuentro en ¿Que te toca a vos? que me toca a mí. Y en vez de estar contento, estoy como, A la pucha. fuck, ahora me toca a mí, no hay excusa. Y de repente viene una ola en el horizonte y todo el mundo te está viendo a vos porque te toca a vos y te está gritando a vos. ¿Y qué te gritan? Go, Jose, go, dale, you, yeah. Shh, fuck yeah, don't fuck it up. Ok. Go, go. Y si no vas, perdés tu turno, puedes perder todo el mundo. Ah, brother, este man no se tiró. Pues ya. Sí, o te caes o agarras la ola y la surfeas bien. Entonces, una cosa que dije en el agua una vez también, que le dije a alguien que debajo del agua hay piedras. Y si vas a agarrar una de esas olas o vas a agarrar la ola de tu vida o vas a meterte el vergazo en las piedras también de tu vida. De tu vida. Yo me acuerdo que una vez Me quebré la colita, la punta de la espalda. Eso No, era nada dolido. grave, fue como una astilla de la colita, de la cola. Pero duelen. Fue horrible, te puedo contar en un minuto un poco sobre esa experiencia. Me desmayé en el agua, no en el agua, me desmayé fuera del agua. Me desmayé cuando llegué al carro y se me bajó la presión, como que me pasó el shock y la adrenalina. Cuando ya se me bajó, cuando ya me pude relajar, me desvanecí. Yeah. Y fue bien jodido. Y ha sido duro recuperarme, ha sido duro volver a ese lugar y surfear como estaba surfeando antes de esa caída. Es uno de esos lugares donde he experimentado algo como de trauma, como de, Sí. puta, no me siento cómodo, me quedé con miedo, quedé con ese pegón y me ha costado sobrepasarlo. Pero entonces yo le digo al gringo, estábamos ahí en el agua y le dije, barrel or rocks, they're both liberating. Y aquí es donde entramos. Barrel significa que agarraste del tubo, pues agarraste la ola bien, o te caíste y pegaste contra las piedras. Sí. Pero tal vez no te morís. Bueno, usualmente no te morís. Pero es un Usualmente gran pencazo. te golpeás, pero salís vivo. Pero ambos te liberan igual. Ajá. Digamos, el vergazo o el tubo, los dos te liberan. Los dos te quitan ese peso del temor o del estrés, de la ansiedad, de todo lo que carga antes. El agarrar la ola o el caerte te libera. Sí. So, entonces yo le decía, rocks or barrel, my friend, they're both liberating. Y el maestro se cagaba la risa porque sabe que hay algo de verdad en eso. Sí. Yeah. So you gotta go. Barrel or rocks, you gotta go. Y es interesante porque en la vida es bien concreto, ¿no? Te caes, te golpeas y es un golpe, o sea, es un miedo real. Pero muchos de nuestros miedos son temas imaginarios, o sea, es algo que está en nuestra mente, que apunta hacia nuestro ego y nos hace daño. O sea, pero a veces nos hace más daño el pensar que puede pasar que realmente pase. Y a veces no sabemos ni lo que va a pasar, solo hay miedo. Solo hay miedo. No hay claridad de qué es lo que te podría pasar. Pero al Exacto. final, esto es tan objetivo porque te caes y es tan alegre sobrevivir la caída que salís del agua y you're like,
Mae, una buena caída la celebras como que si fuera una buena ola. Salí viendo si todo el mundo te vio, viste esa vaina, mae, wow, esa caída está, te caíste desde arriba, te revolcó, y ok, I'm ok, yeah, bro, pum, te la celebran. Y ahí es como que, obviamente, es mejor la ola, el poder surfearla, pero es un fracaso, ¿no? El caerte. Pues, de alguna manera, sí, es una falla. Pero la disfrutas también, salís como, wow, súper. A veces puede ser más drástico, pero hay algo de verdad en que fallar, caerte, a veces no es tan grave. No es tan grave. Pero, ajá. Pero ahí hay que ponerle coco al tema porque, puchica, ojalá lo pudieras traer esa metáfora a la vida real, ¿vea? O sea, que la gente se pegara el gran pencazo en la vida con un fracaso y dijera, ¡yay! ¿Viste? Me caí de arriba. La cagué en esa presentación. Todo, perdí todo. La cagué, perdí todo. Le voy de nuevo. Me despidió, me despedido. Yeah, baby. Bro, démosle. Fuck the No boss. siempre pasa. Pero fíjate que hay gente que sí lo vive un poco así. Un poco. Sí. Yo no creo que nadie celebre cuando va para abajo, ¿verdad? Pero una vez te levantás y ves para atrás, decís, wow, clase pencazo, pero sobreviví. Ya. Mira qué interesante esto. Y esto es una metáfora que a mí me fascina ver en la respiración, en la retención de respiración. Si vos vas a retener tu respiración, digamos, inhalás, retenés, y hay 3 etapas. No sé si hablamos de esto en el episodio de la respiración, pero hay 3 etapas en la retención. La primera etapa, cuando estás reteniendo, es la retención cómoda. Ajá. Digamos, estás reteniendo la respiración. Y estás tranquilo. Y estás cómodo. ¿Sí? Luego viene la segunda etapa. La segunda etapa es la retención incómoda. Estás reteniendo, pero ya estás incómodo. La mayoría de la gente comienza a respirar en esa segunda etapa, entrando a esa segunda etapa, apenas entran a la retención incómoda. Ajá. ¿Make sense? Sí. Entonces yo estoy cómodo, y en el primer alerta de incomodidad, respiro. ¿Right? Pero la verdad es que puedes pasar toda esa etapa de retención incómoda a la tercera etapa, que es cuando ya el cuerpo comienza a reaccionar, comienza a sobreponerse a tu voluntad, comienzan a haber espasmos en el diafragma, se comienzan a dilatar todos los vasos sanguíneos, comienza la alerta en el cerebro, gritando, diciendo, respira, te vas a morir, entrando en pánico, en un estado de... La mayoría de la gente que yo llevo a ese estado, que yo los invito a llegar a ese nivel, su reacción es casi me muero en ese. Ajá. Casi me muero en esa retención. Y eso es mentira. Digamos, es mentira, no casi te morís. No estabas ni cerca casi morirte. Sí. Aunque en tu mente te dice que estabas casi por morirte. Pero es una narrativa falsa, una paja de tu mente. Sí. Pero hay gente que se la cree, like, I almost died. Casi me muero en esa retención. No, estabas como a 5 minutos de realmente morirte. Entonces hay gente que cuando entra en esa etapa de espasmo, que el cuerpo comienza a sobreponerse, en el primer espasmo, en la primera reacción, en la primera alerta física, comienzan a respirar. Sí. Y la verdad es que puedes seguir. Entonces, puedes seguir hasta no sé cuántos espasmos, pues, que el cuerpo comienza a sentir ganas, el cuerpo comienza físicamente, comienza a jalar, tratar de jalar aire. Y hay gente que en la primera lo deja. ¿Estás conmigo? Sí. Todas esas 3 etapas, cómodo, incómodo y ya sobreponiéndote a una alerta física, fisiológica del cuerpo tratando de salvarte la vida. Pero vos te le sobrepones. Okay. ¿Right? Y esas 3 etapas yo las puedo ver muy similar, pues una metáfora para todo. Para todo. Sí. Para todo. Si vos vas al gimnasio, hay una etapa donde estás levantando cómodo, una etapa donde levantas incómodo y una etapa donde levantas con dolor y sobrepasás. Y a veces el cuerpo se desenchufa. O sea, ya te quedas pegado en bench press, ¿no? Ya no sube. Ya no sube. Pero hay gente está un spot ahí pero hay gente que lo lleva a ese límite. Lo lleva a ese límite y hay gente que no llega ni a ese límite. Entonces, lo que he descubierto es que hay gente
que solo con saber que algo les va a dar temor, no lo hacen. No lo hacen. Digamos, ellos se detienen antes de tan siquiera comenzar a avanzar solo con retener, digamos, le invitas a alguien a retener y en la etapa cómoda dicen, ay no, esto se va a poner incómodo, esto se va a poner horrible y respiran. Sí. Y comienzan a respirar antes de incomodarse. Pero eso es así en el mundo laboral. Sí, digamos, voy a tener que tener una conversación incómoda, mejor no digo nada. Mejor no digo nada. Voy a tener que pedir, es que si quiero un aumento, voy a tener que decirle al jefe, mejor no digo nada. Es que si quiero que las cosas cambien, voy a tener que opinar, mejor no digo nada. Entonces, se quedan en lo que usualmente llamamos la zona cómoda. Sí. ¿Sí? Pero esa zona donde ni siquiera te atreves a entrar a esa zona incómoda. Y la gente se siente prisionera ahí. Yo creo que hay un punto importante que estás tocando que tiene mucho que ver con todo el tema del miedo, es el diálogo mental. O sea, ¿qué dice tu mente? Porque lo has sacado de manera bien interesante, el tema con la respiración. Pero el miedo, cuando se te acerca, hace que tu mente piense de determinada manera. Por ejemplo, lo que decías, me voy a morir, me voy a morir. Pero hay gente que puede decir, wow, qué tuani esto que estoy viviendo. O sea, porque es lo que piensa tu mente. Es cuál es el diálogo que tiene tu mente ante las circunstancias. Yo creo que ahí tenemos que ver cómo estamos construidos, porque van a haber circunstancias que van a sacar como el víctima de nosotros y nos agarra descolocado la vida. Que viene la parte de que hemos hablado en otras ocasiones de entrenar o de prepararte. Y hay otras que te sentís capaz y sabes que es parte del proceso de lo que estás viviendo. O sea, yo me acuerdo de las primeras veces que practicaba esa respiración, a mí me daba pánico. O sea, lo que sentí, las contracciones y todo, la misma ignorancia te hace pensar que estás de verdad afectando tu salud, sí, o estás haciéndote algún daño. Te da terror. Te da terror. Esas son las respiraciones de superventilaciones. Sí. Sí. Entonces, vos vas... igual, en las superventilaciones hay una parte donde estás medio cómodo, respirando. Después pasas a la parte incómoda y después tenés que sobrepasar esa parte incómoda para poder llegar a donde querés llegar en esa respiración, pero tiene las diferentes etapas. Y yo creo que ahí es clave reconocer qué está diciendo tu mente. O sea, reconocer tu diálogo mental y entrenarlo. Porque a mí me llama la atención siempre que recuerdo este tema. El miedo ha sido un tema bien importante en la historia de la humanidad y me acuerdo que de los primeros temas que estudié cuando entré a Nueva Acrópolis en el curso de filosofía, hablas del mito de la caverna y que estás en lo oscuro, atrapado, viendo una caverna y hay un símbolo de estos personajes que te pasan unas sombras y uno de los debriefings que yo encontré por ahí leyendo el simbolismo son que los que te mantienen atados en la caverna son el miedo y la ignorancia. Y que van de la mano. Entonces, lo que acabamos de decir, la ignorancia de cómo funciona tu cuerpo, te da miedo que algo se te vaya a desajustar, que te vaya a dar algún tema. O sea, al menos esos eran mis miedos, que me vaya a pasar algo en el cerebro, que la convulsión, o sea, esos movimientos espasmódicos generen algo. Lo mismo puede pasar con el tema de la vida, de tener miedo al fracaso hasta que fracasas la primera vez y te das cuenta que no es tan terrible. No te pasó nada. No te pasó nada. Te revolcó la ola y saliste del agua y estás bien. Nothing happened. Sí, el miedo y la ignorancia. Me gusta eso de... Porque solo con el hecho de contarle a la gente de estas 3 etapas, yo puedo llevar a una persona, digamos que yo hago una persona que retenga su respiración ahorita, sin decirle nada, y veo hasta dónde llega, así, sin decir nada. Y luego le digo, mira, hay estas 3 etapas. Solo con conocer esas 3 etapas puede llegar hasta la 3ª etapa. Sí. Y en un solo momento elevar su capacidad para retener la respiración. Entonces, esa persona podía más, desde ya podía lograr más, pero el desconocimiento, la ignorancia y el miedo la limitaban a, qué sé yo, 30 segundos, cuando su capacidad real ahorita son 60 segundos, el doble. Entonces, me gusta eso, que el miedo y la ignorancia... Te mantienen sentado en la caverna, viendo oscuridad, viendo zona de confort, como le quieras llamar. A mí hay un concepto que me gustó estudiando el tema del miedo,
que lo estudié mucho el año pasado, es que muchos te dicen salite de tu zona de confort. Y este autor que se llama Brandon Webb te recomienda o sea, él dice amplía tu zona de confort. Amplía. O sea, en lugar de salirte, amplíala. Porque para él la zona de confort es una zona de competencia. O sea, donde sos, entre comillas, competente. Claro, para ampliarla tenés que darte cuenta. Alguien te tiene que ayudar a ver que hay más allá de lo que vos creas que es. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, tenía un tío que mencioné en los primeros episodios como uno de mis primeros mentores. Y él se ponía a flotar. Y una vez me friqueó, porque llevaba 1 minuto y medio y no se daba vuelta. Y yo sentía que había pasado un chingo de tiempo, porque yo no pasaba de 15 segundos. ¿Tenía más miedo vos? Tenía más miedo yo. Él estaba tranquilo, me estaba demostrando que se podía. Y me decía, practica, es una buena práctica. Fíjate, te estoy hablando hace 30 años. Y de repente, practicando, con un poquito de práctica, sobrepasas el minuto sin respirar tranquilamente. O sea, no es una barrera súper difícil de pasar 1 minuto sin respirar. Sí. Y estoy viendo ahorita en Netflix un programa sobre el cuerpo. Ajá. Acaba de salir. Está muy sí. bueno. Sí, lo había anunciado. Muy bueno. Y hay una parte sobre reactions, las reacciones. Y habla que la amígdala es la que genera el miedo. Sí. Que la amígdala es la que manda la alerta. Y obviamente es para tu defensa. El miedo está ahí para protegerte. Protegerte físicamente, biológicamente, psicológicamente, emocionalmente, proteger tu ego. A verte la muerte egoica es mucho más dura de enfrentar que la muerte física. Dicen que el hablar en público es uno de los peores miedos. Pues fíjate que yo leí que es el segundo miedo después del miedo a la muerte. Yo escuché que era el primero antes del miedo a la muerte. ¿Ah, sí? Sí, que hay gente que prefiere morir hablar en público. Mejor matarme que ponerme enfrente de un público. Ajá. Sí, siempre que hablo en público a mí me da miedo. Digamos, yo nunca hablo en público sin nervios. Sí. Entonces es algo que ya me adapté a poder manejar, igual que cuando surfeo las grandes o algo así. Entonces, que este programa, están hablando, el miedo es parte del sistema nervioso. Me encanta este programa porque son sistemas. Sistema nervioso, sistema cardíaco, sistema circulatorio, sistema óseo, hay un montón. Respiratorio. Respiratorio, somos un montón de sistemas. Entonces Linfático. El sistema nervioso, entonces usan el ejemplo de una mujer que en Puerto Rico, durante el huracán, terminó con sus 2 hijas sola en su casa, ella y sus 2 hijas, dentro de ese huracán María, y era devastador, pues le estaba desbaratando la casa, era una cosa de otro nivel. Y ella llegó al nivel de miedo, de pánico, donde dejas de funcionar, donde te paralizas y dejas de funcionar. En otras palabras, en esa situación ya no le servís a nadie. Sí. Es más, sos parte del problema ya. Sí. ¿Ya? Necesitas que te salven. Necesitas que alguien te vaya a salvar. Y cuando encontrás a alguien que está después de las olas, que ya entró en pánico, lo primero que hacen los salvavidas es meterte un galletazo. Y podemos hablar de eso. Vamos a hablar el peor miedo, la peor muerte. ¿Y por qué es la peor muerte? Entonces, esta mujer queda en ese pánico, no le sirve a sus hijas por el temor, por el terror. Y después del huracán decide que ella ya no quiere sobreponerse a eso. No quiere sentir eso de nuevo. No quiere que eso vuelva a pasar. Entonces, ¿qué comienza a hacer? Entra en un entrenamiento de first responders. Ajá. De primeros auxilios, pero primeros auxilios, digamos, donde hacen simulacros. Ok. Entonces, le ponen sangre ficticia a la gente, le ponen cuerpos rotos y la gente colgada y las riegan en un lugar, en una escena. Y yo hice esto en Carolina del Norte, en Outward Bound. Yo entrené Wilderness First Response, Ajá. que es los primeros auxilios en un lugar donde un hospital está a más de 1 hora o 2 horas. Hay un número. Ala. Entonces, cuando no tenés ayuda más de tanto tiempo, ya estás en otro tipo de rescate. Entonces, ella comienza a entrenar en estos simulacros. Y ahí en ese programa dice que esa es la forma de adaptar el sistema nervioso a través de simulacros. Exponerlo al miedo. Es un sistema antifrágil, que hemos hablado de antifrágil, que es la capacidad de un sistema de fortalecerse cuando está expuesto al estrés. Pero tenés que practicarlo, ¿verdad? Porque lo mismo pasa en Japón. Vos ves a la gente con el terremoto y la gente va
en orden saliendo y te dan una Están estadística. entrenados. Están entrenados. Hay una estadística, no la recuerdo, pero me la mencionaron y es que muere más gente en los terremotos por el pánico, que salen corriendo y se tiran, ¿Ya? que por el terremoto en sí mismo. ¿Ya? Entonces, esta mujer tiene que entrenar para adaptarse a que eso no le vuelva a pasar, llegar a ese nivel de terror donde dejan de funcionar. Recientemente, ahorita en mi viaje a Dallas, estaba dentro del grupo, había un francotirador que estuvo en Irak. Wow. ¿Ya? O sea, nos dejó... ¿Sabes que cuando te introducías al inicio y todo el mundo decía tu nombre y una característica interesante tuya? A fun fact. A fun fact. Say a fun fact. Tema de, ok, bla, 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 mi nombre es tal, y soy un francotirador, estuve en Irak y todos nosotros... That doesn't sound like fun. That sounds pretty cool. Ajá. Y en algún momento terminamos conversando. Le gustó mis sesiones, estuve conversando con él. Incluso dijo que él trabaja con otros veteranos y que mucho de lo que compartimos ahí, él estaba compartiendo con ellos esa noche porque tenía una sesión con ellos. Y me comenzó a contar, se abrió y comenzó a contar sobre su experiencia. Pero desde un punto de vista del Estado, no de chisme de acontecimientos, sino cómo él experimentó, porque hablamos de nuestro estado interno, de awareness para poder regularlo, etcétera, etcétera, el sistema nervioso. Y él comenzó a hablar de cómo él siempre quiso ser soldado, pero que en ese primer momento, en esa primera batalla donde realmente era nivel balas, 120 personas contra 30 Ya que no de son nosotros. paja. Ahí ya no son paja. Ahí se dio cuenta que él no estaba hecho para ser soldado. Wow. No. Pero su entrenamiento, el entrenamiento lo salva. Digamos, ellos comienzan a actuar basado en lo que han entrenado. Ya no es como por decisión, es por pura... Por entreno. Por entreno, por ejecución de lo que han entrenado para ese momento. Y como dice él, habían 120 personas y éramos nosotros 30 personas, pero gracias a Dios nosotros estamos mucho mejor entrenados que ellos. Ajá. Ahora, ¿te imaginas una batalla de ese tipo? 120 personas y está claro y evidente que vos estás mucho mejor entrenado que ellos y cómo tu entrenamiento te pone... En otro nivel. En otro nivel. Sí. Y ganaron, pues, ¿no? Ganaron la batalla y se fueron. Y que cuando se iban, ya cuando regresaban al lugar, todo el mundo reaccionaba diferente. Había uno que no paraba de comer, había uno que no paraba de llorar, había uno que estaba en shock, comatose, con los ojos pelados. Había otro, pues todos manejaron lo que estaba pasando diferente. Otra historia, cuando los van a mandar de vuelta, él sentía terror, que él estaba pegado. Y están todos ahí, y están todos aferrados, digamos, se siente la tensión y de repente, no sé si fue él o alguien se atrevió a decir, ay, yo no quiero volver a salir, estoy cagado. Y que eso todo el grupo como un suspiro. Yo también. Todos, sí, estamos, no, más de la gran puta. Y ya cuando todos ya habían compartido su sensación auténtica, era como que ya estaban mejor preparados para salir. Que el estado ese de ignorar el temor, de ignorar eso que les estaba pasando, De reprimirlo. De reprimirlo y o contenerlo y no expresarlo, hubiera sido el peor estado en el cual salir a pelear. A pelear. Sí, porque te atrapa. Fíjate qué interesante que en la Grecia clásica tenían dos figuras, dos deidades para representarlo, por llamarlo de alguna manera, Fobos y Deimos. Y Fobos era el miedo y Deimos el pánico. Ajá. Y que el pánico ya es donde perdiste la batalla sin haber comenzado. Yeah. Pero si sabías controlar fight, a ¿sí? La fight, y que es la batalla, y flight, que se acabó la piquijale. Sí, y es eso, o sea, el poder tener un plan es lo que te da a vos perspectiva para mantenerte en entrenamiento. Yeah. Pero más, o sea, porque yo lo separaría, porque una cosa es cómo estás preparado físicamente y otro es decir, ok, escenario 1 y lo probás, no funcionó, escenario 2 y lo probás. Entonces, o pueden ser partes complementarias, un entrenamiento mental y un entrenamiento físico, porque lo que ves, por ejemplo, en las artes marciales es que ellos aprenden formas para que cuando están en el momento de pelear... Sin pensar. Sin pensar. Ejecutar sin pensar. O sea, el cuerpo tiene que pelear así cuando estás peleando. A ver, hubo un tiroteo entre unos policías
Y cuando llegaron a la escena del crimen y estaban los policías, estaba el policía muerto, encontraron las cartuchas de las balas dentro de sus bolsas. La cartucha de las balas estaban dentro de su bolsa. Y ellos se preguntaban por qué tienen las cartuchas de las balas dentro de su bolsa. Y era que cuando entrenaban, los ponían a disparar y a recoger las cartuchas. Y entonces ya lo hizo por puro... Ya lo hizo por default, pero te imaginas cómo se cagaron en él porque está, Sí. digamos, en un entrenamiento. Y lo mismo se vio en la pelea de Mayweather con el brother este de MMA, Ajá. McGregor. Que McGregor, cuando entra al ring, lo primero que hizo en el primer round fue colgarse a Mayweather por atrás al estilo MMA. Sí. Y que es que nuestro default bajo estrés, ya en una situación real de estrés, en inglés es we drop down to our level of training. Ajá. Nos recaemos sobre nuestro entrenamiento. Entramos en tus hábitos. En tus hábitos, en default. ¿Qué has entrenado para esta situación? Y eso es lo que vos vas a ejecutar. Ese es tu mecanismo eso es lo que vas a ejecutar. Entonces, es importante entrenar como esta mujer para ese simulacro para adaptarse a... Pero luego eso viene toda la premisa de inquebrantable. You gotta be VUCA trained or you're gonna get VUCA fucked. Sí. Digamos, la gente que ha pasado por el programa, que ha trabajado conmigo bastante, cuando surge una situación, digamos, alguien estaba en el parqueo del estadio ahí en Dallas y no los dejaban entrar, o su ticket no funcionaba y los querían sacar. Entonces, inmediatamente alguien en el carro dijo, VUCA. Y ya con eso, Entraron. respiras profundo y ya sabes en lo que estás. Ya te da como una conciencia, ok, para esto es lo que estamos entrenando. Este es el hielo. Este es el momento. Sí. Entonces, el entrenamiento es crítico dentro de para estar en el mar. Y reconocer que exige de vos el entrenamiento, porque puedes entrar, a pesar de que estás bien entrenado, se te puede flip la cabeza y no aplicas el entrenamiento. O sea, tiene que haber un disparador de tu entrenamiento que lo ponga a jugar. Yeah. Si lo practicaste, es importante, porque hay un tema ahí que es bien interesante. La vez pasada estaba leyendo sobre la virtud del valor. Y Platón lo divide, el valor real y el valor que llamaríamos temeridad, porque el valor real implica que vos sabes a qué te estás enfrentando. Hay gente que ve un incendio o ve algo y tiende a actuar. Y me decía un amigo que es experto en esto de rescate que a esa gente genera más problemas, porque no tiene el entrenamiento, pero tiene el impulso de hacerlo. No lo hacen bien. No lo hacen bien. Y van a terminar quemados si se meten a un incendio o sepultados si se meten a un terremoto. Entonces, evaluar tus posibilidades. O sea, tiene que haber algo de razón. Hay un protocolo. Tiene que haber un protocolo. Y eso es importante porque la amígdala se dispara. Entonces, es lograr que entre tu neocorteza Pero nosotros combatíamos incendios forestales. Sí. Sí. Pero no. O sea, hay gente que... O sea, yo no sé si lo siguen haciendo. Porque hay gente que ha muerto. Sí. En el 2007 hubo una chica panameña que falleció. Entonces es un tema complicado porque el miedo hay que conocer... el fuego hay que conocerlo. Ya una vez con el Mateo casi acabamos chamuscados porque hubo un cambio de viento y tuvimos que escalar casi corriendo una Tienes pared. que entender el contexto, el terreno en el que estás metido. Sí. O sea que no te puedes ir sin... Parte de la preparación tiene que ser entender tus contextos. Entonces, parte aquí lo que estamos diciendo, que parte de lidiar con el miedo es prepararte para lo que vas a hacer. No entrar sin preparación en algunos contextos. Right? Porque la gente piensa mucho que es la gut feeling, darle por las tripas. Y está bien, pero si no hay una preparación ante lo que te estás metiendo, el gut feeling te puede meter en una trampa, en un problema. Hay gente que no siente miedo a algo que le debería dar miedo. Sí. Y es lo mismo que he visto como ir a surfear. Y me llevo a gente que entran sin miedo, pero no entienden la situación en la que están entrando. Sí. Y eso se vuelve un peligro. Puede ser un... Puede ser un peligro para ellos y para cualquiera. Para cualquiera. ¿Vos te imaginas a alguien que, no sé, te pasas llevando a otro surfer porque te asustaste? Pasa todo el tiempo. Es más, hay lugares donde los primerizos no pueden estar. Ajá.
porque el nivel de riesgo es mucho más alto. Sí. Tienes que saber manejarte. Entonces, la playita para allá y los otros para acá, porque corres un riesgo Sí. de dañar a alguien. A mí me gustó mucho una película que vi que entiendo que está basada en la vida real y vos me recomendaste unos documentales que se llama Chasing Mavericks. Ujú. Y dice que él se entrena, la historia de este surfer, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Frosty, recuerdo que se llama el entrenador y el otro ahorita se me ha olvidado. Pero dice él, si no, vas a ver que el día que salgan estas olas van a venir un montón de vaqueros a quererse probar con las olas. O sea, esa gente temeraria que quiere andar como... Pero que no entrena, no que lo no toma en entrena. serio. Exactamente. Creen que solo es lanzarte. Sí. Sí. Y eso lo puedes ver también en la gente que pelea o en la gente que emprende. No se prepara, no hace... O sea, hay un tema de lanzarse, hay un tema de... Nunca vas a estar del todo preparado, pero hay un tema de tener claro el contexto y hacia dónde te estás lanzando. Ya. Siguiendo en esa línea de la ola grande, hay un entrenamiento de Ocean Warrior y es un entrenamiento para estar en el mar. Un entrenamiento técnico. Ajá. Y hay una historia de un momento en que estaban todos en el agua y venía una ola grande, pero venía una ola grande, un set, de repente, a veces le dicen como rogue set, que es una más grande de todas las que estaban, esta salió de la nada y agarró a todos desprevenidos y está como, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Ajá. Y dice que van nadando todos y van aterrorizados y están en un lugar donde potencialmente te puedes morir. Y que uno gritó, "We're all gonna fucking die." Y se comenzó a reír. Y que eso le trajo una sonrisa a todos. Y que esa sonrisa potencialmente le salvó la vida a él. Y dice, Wow. el hecho que este maestro me hizo sonreír frente a esta situación probablemente me salvó la vida porque me puso en un estado menos simpático. Ajá. Digamos, ayudó a regular la sonrisa, ayudó a regular mi estado interno y me dio algo de relajación, me permitió conservar más oxígeno y él explica todas las razones por las cuales esa sonrisa le pudo haber ayudado. Y ahora Interesante, sí, ¿no? Sí, bien interesante, porque si seguís esa idea, vaya, vos has dicho que nunca me siento del todo cómodo con hablar en público, pero lo haces. Ya. Nunca, y seguramente siempre te da miedo surfear. A mí me da miedo algunos cursos, ya no todos, pero lo que dicen los expertos en el miedo es que en el diálogo mental, cuando estás haciendo algo que normalmente te da miedo, pero te sentís preparado, el miedo se transforma en otra forma de energía. Deja de ser eso que te detiene y se vuelve como la cosquillita cuando vas a bajar la montaña rusa. Yeah. Ahí viene. Ya no es como ya no es como pánico, sino es como una especie de ansiedad. Hay mucha psicología aquí porque todo el mundo se monta en un avión Sí, y hay chance que esa vaina se caiga. sí, una en 1,000,000 que te mora. Pero te montás y tomas ese riesgo. Todo el mundo maneja, todo el mundo anda en la calle manejando y hay un gran chance de que Sí, que ese día ya estamos camión numb a esa idea, como que estamos ya entumecidos a esa idea. No sos considerado un deportista extremo por andar manejando, pero andar manejando es como un deporte extremo. Sí, Igual montarte en un avión, no sos considerado como temerario, pero hay algo de ser temerario, montarte y entregarte a... a que vas a estar en las manos de ese piloto. Sí, en la mano del piloto. El otro fin de semana estaba en Playa Coco, aquí al sur de Nicaragua, y quería surfear y no había nadie con quien surfear. Eran las 6 de la mañana y el vasto océano solo para mí. Y voy entrando y en lo que voy entrando viene una mantarraya nadando hacia mí, pero te estoy hablando como desde aquí donde estás vos, así enfrente. Wow. Y debajo del agua, y grande, hermosa, linda. Pero me dio y la decisión de seguir como, I'm going to keep on going. Voy a seguir, voy a estar aquí en el agua. Y estás sentado en el agua y todo el tiempo estás con el terror de que, ¿qué pasa si algo viene y me quiere agarrar la pata y aquí nadie me salva? Se le da curiosidad a un tiburón y me pega una mordidita. Sí, y estás ahí a pesar del miedo. No es que estás ahí sin miedo absoluto, estás ahí porque eso toca. Para mí eso es. Si quieres algo y eso toca, eso toca. Esa es mi convicción, esa es mi narrativa mental. Como vos decís, necesitas trabajar con tu mente tiene que ser tu aliada. Tu aliada. Tu mente tiene que ser tu aliada. Y creo que el elemento más importante es el for the sake of what. Ajá. Esa es la pregunta para mí. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? For the sake of what.
vos vas a hacer esto. Porque eso te va a dar claridad cuando la mente... Porque hay algo... Vos me recomendaste este libro de David Goggins, You Can't Hurt Me. Y él dice algo que me pareció bien interesante. La mente conoce tus secretos y te va a atacar por tu lado más oscuro. O sea, cuando esté de verdad con miedo, te va a decir, ya probaste tal cosa. O has considerado que aquí abajo puede andar un tiburoncito tigre. Es probable. O sea, y va a joderte por ese lado. Y vos, si estás tenés el principio correcto, pues te quedás sabiendo que eso es una probabilidad. Esa es una probabilidad. No sos inmune a que eso suceda. No. Lo aceptás Sí. y lo haces. Puedes fallar hablando en público. Sí, puedes hacer el ridículo. Sí. Lo tenés que aceptar. Lo tenés que aceptar. A mí no es que me cae mal, pero sí me cae mal. La gente que dice, cuando los ves que van al área y dice, ¿estás nervioso? No, yo no estoy nervioso. Y se le ve a la patada que estás nervioso. Sí. Puta, mejor decirme, estoy nervioso. Sí, hombre, estoy nervioso. Claro que sí, tengo algo de nervio. Pero ignorar los nervios es como para mí, la peor forma de manejar los nervios. Es como tratar de darle la espalda a un tigre. Tenés que estar consciente que está el tigre. Por más amaestrado que esté, el tigre puede pegarte un zarpazo en cualquier momento. Entonces, cuando yo estaba trabajando en el centro de liderazgo en el Laurel, siempre nos decían que habían dos tipos de riesgo. Había un riesgo necesario y un riesgo innecesario. Tomar guaro e ir manejando a toda mierda es un riesgo innecesario. Ni siquiera tomar guaro. Y salir a la calle, hacer carreras en la calle pública, como estos que andan en moto, en las carreteras, de un lado a otro, a toda mierda. Eso es innecesario. Pues sí. No tiene es un riesgo innecesario. Ahora, si vas a entrenar y vas a tener una pista y vas a educarte en el contexto y lo que es la moto y lo que es la velocidad y cómo se hace, está bien. Adelante, es un deporte. Pero eso es una estupidez. Sí. Entonces hay riesgos innecesarios y hay riesgos necesarios para poder vivir. Sí. Y eso fue bien interesante porque nosotros subíamos a la gente a las alturas. Subíamos a la gente en los palos. Y ese riesgo era necesario si querías crecer, si querías descubrir, si querías profundizar en entenderte, a sobreponerte. Y vas colgado, era una ilusión de que te podías caer. Sí, porque siempre tenés el doble de arneses de lo que necesitas y cada arnés puede sostener como 5.000 libras. Sí, está sobre redundante, la seguridad es redundante. Pero tu amígdala no lo entiende. No lo entiende, tu mente no lo entiende. Tu mente está todo el tiempo paranoico que se va a caer. Pero de repente había un instructor que ya se la sabía toda, que si quitaba el arnés o se quitaba las cuerdas y comenzaba a hacer algo sin cuerda. Y que había que agarrarlo y decirle, brother, eso es un riesgo innecesario. Sí. No hay ningún beneficio en hacer eso. A menos que esa sea tu onda, venía a hacerlo vos en tu tiempo, en tu momento, pero no es el momento para hacerlo. Sí. Y a mí de esto hay un diálogo. Fíjate que mi papá me ponía mucho, cuando estaba chiquito, la película Rocky. Yo he visto Rocky, la 2 y 3 las he visto 50 veces. Entonces había un diálogo que a mí me marcó. Cuando estaba Mickey, el viejito que entrenaba a Rocky, le dice, el miedo es como un fuego. Si te llega a la mente, perdiste la pelea antes de subirte al ring. Pero si lo mantenés controlado, es tu mejor amigo porque te va a ayudar a escapear algunos pencazos, a prepararte bien. O sea, te va a mantener alerta. ¿Cómo controlas ese fuego? Con preparación. Con preparación y con la respiración. Y con la respiración. Sí, fíjate que hay yo pues, soy un artista marcial frustrado, pero me metí detrás de un brasileño que venía a dar unas clases de un arte marcial que había estado dormido por no sé cuántos años y un brasileño lo había ido a aprender a China. Se llamaba Nei Kung, el arte marcial. Y él tenía toda una filosofía y nunca pues, porque claro, los chinos te lo ponen todo bien poético. Ellos decían que el miedo era una energía que te entraba por las plantas de los pies y que iba subiendo en tu cuerpo y que si llegaba al corazón entrabas en pánico. Entonces él te enseñaba unas técnicas de respiración para bajar esa energía y controlarla. Y él tenía como principio básico que vos podías ganar una pelea sin pelear con solo ser el que más controlaba el miedo. Porque si te veías más tranquilo, más seguro, si vos te vas a cachimbear con alguien que lo ves relajado, probablemente digas... Aunque lo cachimbeen,
Está Y relajado. sigue relajado y como que no le importó. Todavía decía, hombre, ese Ay, mae ese mae. ganó la batalla. Sí. No le importó. Es como aquellos que ves que están en las películas y le están pegando y el mae no hace nada. Pues, Sí. porque es su brother o es su hermano o es su amigo, entonces no le quiere pegar y vos decís, wow, ese mae... Y vos después ves que le da un par de cachetadas y lo deja quieto, ¿verdad? O sea, Sí. Pero ya, el miedo fisiológicamente hablando tiene que ver con el sistema nervioso Sí. y tiene que ver con la activación del sistema nervioso simpático y con la respiración vos podés regular y bajarlo a un tono parasimpático que es el de descansar y digerir. Entonces, hay un Navy SEAL en línea que enseña técnicas de respiración que aprenden los Navy SEALs una forma que respiran cuando están en la misión para mantener bajo control el sistema nervioso y no entrar en pánico y no quedar paralizado. Entonces, porque totalmente, pues es evidente. Y también habla de un momento en que en un entrenamiento de paracaídas él se lanza y un amigo lo golpea y hace que se le enrede el paracaídas a la pucha. y que su entrenamiento lo invitó a enfocarse en su respiración. Ese era su entrenamiento, enfócate en la respiración, en un patrón de respiración particular, en un protocolo que lo llama respiración táctica, que inhalás 3 segundos y exhalás 6 segundos por la nariz y mantenés eso. Y él Pero dice, sí, puta, qué clase de preparación para venís cayendo, ¿verdad? y a relajar el cuerpo. 1, 2, La otra es a relajar 1, 2, el 3, cuerpo. 5, 6. Pues ya está entrenado, ya Claro, no tiene claro. que contar. Pero no es la respuesta, o sea, te estás imponiendo a tu cuerpo Te estás imponiendo, tenés que imponerte porque Sí. si no entras en pánico y ya te moriste. y sí. ya te moriste. Sí. Entonces él dice que él comenzó a respirar, relajar el cuerpo, agarró el cuchillo, sacó el cuchillo, cortó el paracaídas, soltó el cuchillo, abrió o guardó el cuchillo para que no le cayera encima, qué sé yo. Así Metódico. metódico e inteligente estaba en ese momento. Y luego abrió el siguiente paracaídas y 4 segundos después que lo abrió, tocó tierra. Pues pegó Wow. el vergazo. Y él atribuye eso, que se salvó A la preparación. la respiración, a la preparación. Y otro ejemplo es en una caída, en una colina. No sé, hubo algo y comenzaron a rodar uno de ellos en una colina con piedra y dice que su entrenamiento fue respiración y relajar el cuerpo. Pero es lo mismo que le enseñan a los surfistas de ola grande. Cuando te revuelca una ola grande, mira qué interesante esto, cómo es la preparación, cómo es la psicología. Yo he estado en olas más o menos no tan grandes, Mediana, digamos. medianas, a veces hasta chiquitas, y me caigo y me revuelco y me sofoco y siento que me voy a ahogar y entro en pánico y quiero salir rápido y no puedo y entro en un semipánico. Versus otros días que está la ola grande, que está significativo, pues el tamaño, te caes, te metes un vergazo y te metes una revolcada, pero la recibís Tuani. suave, como que nada. ¿Pero por qué? Porque ya tu mente ya está activada a que eso es lo que tenés que hacer en ese momento. Sí. Que en el momento que vos te caes, te relajás. Y yo me imagino que debe ser una revolcada como que estás dentro de una lavadora. Una gran revolcada, pero te relajás y te la tirás relajado porque eso es lo que esperás. Ajá. Pero un día chiquito no te lo esperás. Te comenzás a sofocar y entras en pánico. Sí. Te ahogás en un vaso de agua. Te agarra descolocado en tu preparación. Sí, interesante, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente que para mí lo que te va a hacer enfrentar cosas que dan miedo es tu compromiso. Sí. ¿Con qué estás comprometido? Y una vez que vos tenés claro con qué estás comprometido, entonces ya haces las cosas porque te toca. Y si hay miedo, la haces De todas maneras. de todas maneras con el miedo. Digamos, no es una excusa el miedo para no hacerla. Ya cuando tenés, el problema es cuando no tenés clarificado con qué estás comprometido, cuál es tu compromiso, cuál es tu propósito, cuál es tu objetivo, tu fin, cuáles son las metas que querés alcanzar. Entonces no tenés claridad qué enfrentar y qué no enfrentar. No tenés esa fortaleza que te da el propósito. ¿Ya? Pero una vez que tenés tu propósito es como, mira, queremos que vengas a hablar en público. La primera vez, por ejemplo. Sí. Mi tío, quiero que vos des esta charla. Oh. Sí. ¿Yo? Sí, vos vas a dar esta charla. ¿En serio? Sí. ¿No es que querés ser facilitador? Sí. Entonces, Bueno. ¿cuándo? Es que todavía no.
Ah, Bueno, me lo hizo mi mentor. Vendo un curso aquí y teníamos un arreglo de porcentajes y él venía a darlo. Entonces le dije, bueno, le vendí un curso con la gerencia tal. Ok, ¿la vas a dar vos? Y él dice, no, estás loco. Si yo, o sea, he visto 3 cursos suyos y ahora la vas a dar vos. Yo te voy a preparar, te voy a dar coaching. ya está. Mira, nunca he sentido tanto miedo en mi vida. Yo, bueno, algún examen de zamorano y eso. Yo me acuerdo que tuve que hacer tai chi, hacer respiración, porque mi cuerpo estaba paniqueado, engarrotado. Sí, Hasta se me durmieron las piernas, pues, con eso te digo wow. todo. Sí, sí, ¿Ya? o sea, estaba friqueado. Sí, pero al final tenés un compromiso, sabes que ese es el camino. Veo esa ola, yo quiero esa ola, tengo que hacer lo que él está diciendo, que pues lo que él está haciendo, tengo que repetir, tengo que hacerlo. Tengo que probar hasta poder hacerlo, tengo que hablar en público, tengo que dar mi opinión, tengo que decir lo que pienso, tengo que, no sé, qué es lo que tu compromiso, tu propósito te obliga a hacer. Tengo que salir en redes, tengo que hacer un video en redes y hacer un live y promoverlo. Pues tengo que poner un anuncio y lanzarlo. Y ahorita estaba de nuevo en Dallas, alguien dio una charla sobre el uso de Facebook. Ajá. Y me encantó la primera frase que puso. How I used to use Facebook. Y abajo decía, like an idiot. Y salía party, controversies, cosas estúpidas. Y que aprendió, que le enseñaron cómo usarlo, qué cosas poner. Ajá. Y que las primeras personas que te comienzan a criticar son tus seres queridos, Sí. tus brothers. Y eso yo lo he vivido también. Te comienzan a criticar tus grupos de WhatsApp. Pones algo en redes y en 5 minutos tus grupos de WhatsApp se están incendiando. Y ay, puta, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es esta paz? Y que ahora sos así. Sí. Y ahora mi hermano tuvo que pasar lo mismo. Y te da miedo porque ese miedo del ego, de pasar Sí. vergüenza, de pasar pena, la crítica. Sí. Pero el que no está dispuesto a pasar esa mierda no va a crecer. Esa es la reventazón que tenés que pasar. Ajá. Es la reventazón. Tenés que pasar la reventazón. Tenés que The pasar. dip, como dice el libro que te conté, el dip. Ajá, ajá. Es la reventazón, me gusta ese término. Sí, es Tenés una que pasar la reventazón. reventazón. Pero Ya. la sensación de victoria que te da cuando lograste hacerlo, a pesar de, o sea, aunque te hayas caído, pero si lo intentaste, ya Mira, es como que apartaste el monstruo de papel que te estaba hunting. una actividad reveladora de esta vaina es rock climbing, escalar piedras. Sí. En Carolina del Norte hicimos una vaina que se llama multi-pitch. Multi-pitch es que la cuerda, lo largo de la cuerda, no llega a la cima donde vos querés llegar. Ajá. Entonces vas a llegar con esa cuerda hasta donde llega la cuerda. Vas a acumular la cuerda ahí y vas a anclar y vas a empezar de ahí al siguiente pitch Ajá. y después al siguiente. Y por eso se llama multi-pitch. ¿Ya? Sí. Entonces estamos haciendo esta escalada, estamos escalando y una de las realizaciones más grandes que yo tuve es que mientras estás escalando no hay descanso en el sistema nervioso. Estás en un estado Constante. de alerta. You're in a heightened alertness, en un estado de alerta constante mientras estás de enfoque, hiperenfoque, porque no puedes cometer un error, right? Right. Porque Y si que- no te vas para abajo. Y que el reward, ¿cómo decimos? La ganancia, la sensación es hasta que terminas. Es cuando llegas arriba, te quitas la cuerda y ya estás en tierra plana, el sistema solo... ¡Wow! That was Sí. freaking amazing. Y creo que lo mismo pasa surfeando. Desde que vos entras al agua hasta que vos salís del agua, hay un estado de constante Vulnerabilidad y vulnerabilidad por y lo tanto... alerta. Y hasta que no vuelves a la arena y sentís que ya terminaste, sentís el beneficio, sentís lo rico. Y puede ser igual con dar una charla, hacer hacer una facilitación. Es hasta el Sí. final, cuando terminás, que sentís Sí. la sensación rica de haberlo Mira, a mí hecho. todos mis primeros años de facilitador, el primer curso me dejaba totalmente desenergizado. ¿Te dejaban cómo? Sin energía. Nunca Drenado. drenado. Ya. Porque me preparaba tanto. O sea, era como romper otra vez la inercia del año. ¿Ve? O sea, pasabas la segunda parte de diciembre y la primera de enero sin trabajo y de repente empezabas a ver que salía. Se salía el primero y generalmente son kickoffs o algo de 50, de 100 personas. Prepararlo, tal, era salir de la inercia, era aquella ansiedad de cómo va a salir. Y cuando lo entregabas y terminabas y te daban gracias,
Debe ser como un restaurante en hora pico. En hora pico. Yo he llegado a decir que es mejor ir a un restaurante en hora pico que justo después. Sí, Porque justo después estás relajado y no te atienden, no te sirven. Ya bajaron la guardia. Bajaron la guardia, ya no están en ese modo de ejecución, de flow, porque entran en flow. Me imagino que el restaurante entero entra en un flow que y dan buen servicio y te están atendiendo y todo el mundo alegre y los meseros aquí y allá. Debe ser intenso. Y después cuando ya termina, yo creo que eso... están contando las propinas y de repente entra otro. Encender la cocina de nuevo este jodido que viene a almorzar a las 2:30 o a las 3, huevón. Pero fíjate que ahí, desde los dos lados, desde las dos aceras, desde el que ya está contando la propina y desde el que llega o del que está emprendiendo algo, chica, yo creo que hay algo que es importante mantener y es tu solidez mental. Fíjate que ahorita me ha agarrado más feeling de estar viendo el Roland Garros. Es un campeonato de tenis. Ajá. Y me ha asombrado que el top 3, ahora por ejemplo Djokovic, que es el número 1, empezó perdiendo 2 sets con un chavo que es número 25, un italiano, y le empezó a jugar duro, pam, 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 y no se descompuso. Y algo cambió en el tercer set y se lo comió 6-1. Y el cuarto set, 6-0. Se retiró el chaval nuevo. Yeah. Entonces, esa capacidad de no importa qué esté pasando, no importa qué, stick to the plan y saber que tenés la competencia para enfrentarlo. Porque si no, el miedo o sea, vos sabés lo que involucra que el número 1 esté perdiendo con el número 25 en tiebreak, los dos. Sí. Pero esa capacidad del número 1 de no dejarse quebrar por estar perdiendo el número 25 es lo que lo tiene en el número 1. El número 1, así es. Que es el mindset de un campeón, el mindset de un Michael Jordan, sí, de un Hamilton, hemos hablado. De un Rafael Nadal. Slater, un Nadal, que son brothers que tal vez de repente flaquean, pero cuando vuelven más fuertes. Lo digo, puta, digamos, esa pérdida, ese momento lo hizo... Les enseñó lo que no habían aprendido y lo aprendieron en ese momento y no les vuelve a pasar. ¿Y sabes lo que me asombró ahora? Eso. Ver a Djokovic aplaudiéndole las buenas jugadas al italiano, a pesar de que le estaba ganando. Le hizo unas pifias, brother. Yeah. Y de repente veías a Djokovic extrañado y le dice, wow, estás perdiendo, sos el número 1, todo tu ego te debe estar comiendo, o no. Yeah. Pero es lo que uno piensa, ¿no? O sea, que un novato te esté agatoleando 2-0. Y a mí me mandó un mensaje bien fuerte de cómo, porque es tu peor miedo. O sea, mira, todo Rocky está basado en una situación que le pasó a Muhammad Ali. Uh-huh. Él iba a pelear una pelea de campeonato, el chavo se lesionó, él dijo, bueno, abramos convocatoria, que se suba alguien, se subió un maje completamente desconocido y lo votó. Y lo tenía para ganarle por decisión. Pero Muhammad Ali ya en los últimos rounds noqueó al paquete y se hizo famoso. Entonces Sylvester Stallone se basó en eso para sacar Rocky 1 y Rocky 2. Buster Douglas le ganó a Mike Tyson así. Así, es cierto. Buster Douglas no iba a pelear contra él. Se lo dijo a mi mamá. Y Tyson no entrenó pensando que Douglas era... Y la mamá de Douglas había muerto recientemente y le había dicho que le iba a ganar. Es una historia bien bonita esa de Buster Douglas y cómo le ganó a Mike Tyson. Bien interesante. Y por un pelito, vea. Por un pelito, porque vos ves a Tyson levantarse en el último y lo pararon porque no se había levantado bien. Yeah. Pero es eso, el compromiso. Porque mira, a Buster Douglas fue la mamá. O sea, siempre hay algo que está detrás, un ideal, un sueño, un compromiso que te hace ir más allá de tus propias fuerzas. Sí, y eso lo puedes encontrar en algo de afuera, como una familia o la mamá o algo o interno, aunque creo que siempre es interno, pero algo lo provoca, algo lo cataliza. Yo he leído historias de mamás que enfrentan a un oso o a un perro porque ¿No viste a el oso ahorita con los perros? Sí. Que está viral. Sí, que una chica empuja un oso. Sí, por el estado si hubiera comido su perro. Si hubiera comido a ella. Bueno, también. Pero ese oso se la pudo haber comido a ella y a los perros. Sí, exacto. Pero el que entró en riesgo primero, lo que activó la adrenalina de la chava. Hay una historia que yo no sé si será cierta. Me la contaron, la leí en un libro, pero es que me parece que está un chavo debajo arreglando un carro y cede la gata, como le decimos acá, y llega la mamá y le mete el ñeque y lo levanta. O sea, sostiene el carro por pura adrenalina. Puede ser cierto, totalmente. Pero Lo que yo sí vi
estando con mi mentor en un bautizo, fue a una mujer tirarse a la piscina y a rescatar a su hijo, y cuando sale de la piscina, sale entre llorando y riéndose en una especie de ataque y dice, yo no sé nadar. Wow. Pero por su hijo Se aprendió metió. a nadar ahí nomás. Claro. Esta muchacha, digamos, el cuento ya, para aterrizar esto, porque yo creo que estamos cerca de la hora. La de Puerto Rico se paralizó, dejó de funcionar y no pudo responder. Y lo dejó de servir a sus 2 hijas. Esta, de los perros con el oso, se activó. Una entró en fight y la otra entró en flight. Sí. Paralyzed, ni siquiera flight. Paralyzed, que es peor. La amígdala paraliza todo. Es una respuesta de sobrevivencia de quedar paralizado. ¿Qué pasa en los zorros con la pelada? Sí, los zorros con la pelada, pero también los venados. ¿No has visto los videos del león que tiene el venado? Lo tiene ya acostado, se lo va a comer, de repente se acerca una hiena, el león se distrae, en lo que el león se distrae, el venado... Sí. En lo que el león se aparta un poquito, se activa de nuevo el sistema y corre. Pero esa paralización, esa desactivación del sistema es una respuesta de sobrevivencia. Entonces, esta otra del oso, de este video que se está haciendo viral, se activa y va a pelear con el oso. Le mete un empujón y lo bota de la... No sé si era necesario o no el riesgo. Los amantes de su mascota van a decir justo y necesario. No creo que haya sido racional. No, puede ser que no, totalmente. Pero bien. Como la historia de esta mujer que se le tira a la piscina y sin saber nadar. Se hubieran podido ahogar los dos. Es que Le salió bien la dispuesto a finta. morir. Sí. Estás dispuesto a morir completamente. Por tu hijo, por lo que sea. Ya te vale madre tu propia sobrevivencia. Siempre, por ejemplo, de nuevo, es for the sake of what. Sí. Si es for the sake de salvar a mi hijo, pero yo sin dudarlo me pongo enfrente de un camión, sin ninguna duda. Sí. Si es para salvar a una de mi familia. No sé si lo haría por mi chihuahua. Creo que me paro y solo cierro los ojos. Solo cierro los ojos y después lloro, pero... Yo me le enfrenté una vez a un pero- Akita, ¿A un qué? a un perro Akita, porque se estaba queriendo comer a mi perrita y el Akita respondió bien, fíjate, cuando ¡ah! El Akita se quitó, pero me hubiera podido comer a mí primero. Es que con ese asustas a Sí, cualquiera. sí, papá. fácilmente. All right, entonces, el temor, wow. Buena conversación. Tenés que hacerlo a pesar del temor. Y vas a hacerlo porque es importante, porque te toca, Sí. por nada más. Y no hay que andar haciendo estupideces. No. No hay que tomar riesgo innecesario. Pero sí hay que tomar riesgo si querés reap the reward Yes, sir. de lo que vas a hacer. Así que, thanks. Buenísimo. Buenísimo, suene.